Vamos a buscar la presentación. Acá está. ¿Se ve? ¿Se logra ver la presentación? ¿Sí o no? Sí, Para Magister. poder. Ya, muy bien. Entonces, a ver. Ok, como le estaba mencionando, a ver, yo hice como una especie de resumen, ¿ah? De los temas 5 y 6. Entonces, obviamente ahí yo enfaticé, resalté lo que es importante. Entonces, considéralo, si ya lo consideraron, muy bien hecho, al tema del cuestionario. ¿Ok? Entonces, el tema en sí es identificación y delimitación del problema educativo, recolección y análisis de datos. Bueno, lo que yo puedo decir es que anteriormente, bueno, se sigue un camino en común, ¿no? Porque lo que se habló anteriormente era en relación a cómo uno se plantea el problema, pero de manera bien general y también enfocándonos en la parte cuantitativa. Eso era un poco. Ahora lo que uno pretende o se pretendió es tratar de que esto se enfoque al área educativa. ¿Ya? Entonces, si se dieron cuenta, no sé si exploraron el compilado, pero en las técnicas resaltan lo que es encuestas, porque eso es lo que más se hace en esta, digamos, en este enfoque cuantitativo. ¿Ya? Y se toma también el tema de los cuestionarios por la misma razón. Em, Y es un poco dando un contexto de esto, ¿no? Está enfocado mayoritariamente a lo que es cuantitativo. Se menciona algo de lo que es cualitativo, puede ser, pero básicamente en referencia, no es más que eso. Entonces, eh, veamos lo que corresponde a esto. Eh, bueno, nosotros podemos hacer una diversidad de preguntas. Eh, una de las tantas es qué tipo de objeto de estudio puede abordar la investigación en educación. La verdad que la profundización que uno puede hacer es bastante general. Hay muchas aristas que se pueden tocar, tanto de la parte pedagógica, aprendizaje, estrategia, bueno, y así podemos seguir contando. Inclusive también el tema de la gestión educativa, la relación de vinculación digamos, con las comunidades del sector y así. Entonces, es importante que uno eh, vaya dimensionando eh, ese escenario, ¿no? Para poder trabajar en problemáticas que estén de acuerdo a temas educativos. Eh, bueno, eh, es importante, digamos, que hay ciertas características que puede tener esta investigación en educación, ¿cierto? Porque dimensionando eso, uno puede, bueno, hacerse una idea de en qué escenario está. Una de las características es la complejidad en torno a los temas o fenómenos educativos. ¿Ya? ¿Por qué es compleja? Porque, bueno, acá uno puede mencionar una serie de cuestiones que se produce esta complejidad. Eh, ya sea la interacción misma entre, digamos, los participantes de algún tipo de investigación, eh, también las circunstancias que rodean a las investigaciones propiamente tal, y cómo nosotros asumimos, ¿no es cierto? Eh, y, digamos, planteando los mismos temas
Y así nosotros en el trayecto de esto han salido ejemplos diversos de todo tipo, desde la aplicación de estrategias pedagógicas, el mismo tema de la motivación y otros temas, por ejemplo, el aprendizaje en matemáticas, que por ahí salió un artículo, eh, la comprensión lectora y así. Podemos seguir, pero la complejidad está en cómo nosotros podemos establecer, por ejemplo, las variables que rodean a esos temas. ¿Ya? Entonces no es tan fácil. Y así mismo escogerlo. Otra característica es la dificultad para controlar todas las variables eh, que de alguna forma podría hacer que se generalice, ¿no? Bueno, esta la tengo marcada por algo será, ¿no? Entonces, eh, lo que conlleva la definición y control de variables, eh, principalmente es identificarlas. Una vez que uno ya tiene identificado, uno ya puede establecer ciertas, digamos, procedimientos o tomar ciertos procedimientos de lo que nosotros hemos hablado para poder manejar el tema de condicionamiento de variables, ¿no? O control de variables. Entonces, eh, si de repente una variable es compleja, o sea, es difícil controlar, imagínense cuando tenemos varias variables. Entonces, eso por un lado que puede establecer de cierta forma una situación que uno debería asumirla en la parte educativa, ¿ya? Otra característica es el carácter multidisciplinar del campo educativo. Acá, como ustedes saben, hay diversas áreas que se pueden eh, identificar dentro de ciertas problemáticas o que participan, digamos, en el ambiente educativo, desde la sociología, psicología, antropología, economía, entre otras, ¿ya? Entonces, eso es bueno porque le da a cualquier investigación distintos enfoques, ¿ya? Para poder resolver la problemática. Ok. Y por último, tenemos la relación entre el investigador y el objeto investigado. Eh, la verdad que la idea es tratar de que esta relación e interacción sea fluida. Las personas que participan o que son o están dentro del, del objetivo de investigación deberían sentirse más que nada partícipes de la investigación. O sea, tener una actitud colaborativa más que ser objeto como de una investigación que se le está haciendo a priori, ¿no? Que tenemos que sacar variables, tenemos que sacar ciertas dinámicas para experimentar, no, sino que digamos, la misma, los mismos participantes deberían también colaborar y con una actitud positiva, ¿ya? Eso es algo importante y que uno debería tratar de comunicar también dentro de la investigación. ¿Ah? Bueno, eso referente a lo que es el tema de investigación en educación. ¿Ya? Eh, por supuesto, en esta dinámica, yo puedo mencionar por alguna experiencia que tanto pueden ser estudiantes que están haciendo tesis o investigadores, docentes que están recién empezando, pueden cometer errores, ¿ya? Y esos errores hay que tratar de equiparar o tratar de anteponerse y tratar
siempre de ser proactivo y preventivo, ¿no? Entonces, algunos de estos errores que pueden cometer eh, pueden estar relacionados, por ejemplo, con la amplitud o dispersión al delimitar el campo de estudio. Ya no se puede tener mucha idea, quizás, por la misma falta de experiencia que se puede, digamos, presentar. Y la idea es tratar de ser más que nada positivo en términos de, de estar atento a eso, consultar, hablar con gente que tiene experiencia para poder, por ejemplo, en este caso, establecer bien las delimitaciones del estudio, de los alcances que puedan tener y, y poder llevar de buena forma una investigación. Otro error está presente, por ejemplo, estas son, digamos, situaciones que uno recoge de ciertas fuentes y que seguramente son muy, eh, que se repiten muchas veces y por eso que se considera. Bueno, uno de estos errores puede ser la limitada búsqueda bibliográfica, es decir, no hay mucha preocupación en tratar de ir a la fuente bibliográfica para buscar información. Entonces, eso también es necesario tratar de evitar, ¿no? O sea, ser positivo en eso, buscar la información, establecer ciertas dinámicas de búsqueda. Hay un sinnúmero de software que pueden ayudar a eso. Entre eso está el Mendeley, que es una aplicación que es gratuita y se puede utilizar bastante bien. Entonces, tratar de no caer en eso. Otra cosa es no evaluar la calidad de las fuentes. Bueno, eso también va relacionado con lo anterior, ¿no? Es decir, tomar cualquier información en Internet eh, hay una variedad de información que de repente, claro, porque uno le coloca ahí en la búsqueda la palabra clave y tira un montón de información que de repente no es válida, no, no ayuda mucho, incluso hasta desinforma. Entonces, hay que tratar de que esa calidad de información sea la mejor. Ahora, también por el otro lado, estamos en en la era, digamos, de lo que es la inteligencia artificial. Tenemos estos chat GPT. En algunas cosas diría que sí, que es positivo, pero también hay que tener cuidado porque me he encontrado con ciertas informaciones que no son tan, eh, tan positivas en el sentido académico, ¿no? Entonces, pero creo que es mucho mejor que meterle al motor de búsqueda, ¿no? Porque puede quizás acotar con digamos, con eh, esta, este sistema de IA mucho mejor, puede agotarlo mucho mejor y se usa, digamos, la metodología del IA también, o si se aprende a utilizar bien, ¿no? Puede ser algo positivo. También el otro tema es no citar correctamente las fuentes bibliográficas y eso es natural que si uno no lo cita, no hay respaldo sobre la información que uno necesita utilizar, ¿no? Y eso también contribuye, digamos, yo diría a una desorganización cuando uno hace un documento que uno tiene que trabajar o ya trabajó y necesitamos credibilidad y necesitamos que tenga respaldo. Entonces hay que hacer todo correctamente
Así como se solicita acá, ¿no? Que uno le solicita con, digamos, un precedente APA que esté en esos términos, la bibliografía, y bueno, pero que sea verídica, que corresponda a lo que se está informando, ¿no? Entonces, todas estas cosas suele suceder cuando hay investigadores que son muy nuevos, sin experiencia, y pueden contribuir, digamos, a una mala interpretación de la investigación que se está haciendo. Y esto lo estamos enfocando a los temas educativos, o sea, desde esa vista se propone, ¿ya? Aunque también puede ser aplicable en otras áreas, pero estamos en este tema que es la parte educativa, para tener un orden. Bueno, otra pregunta, digamos, eh, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿qué investigar? Hay una diversidad de cosas, pero también hay que tener claridad, y creo que ya lo hemos visto, pero siempre es bueno tenerlo presente. ¿Qué es lo que es un problema? ¿Qué es lo que es una problemática educativa? ¿Ya? Em, bueno, acá se presenta como un hecho, un fenómeno, una situación sobre el cual se tiene escasa información y que requiere del investigador una respuesta a través de un proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, cuando se plantean estos problemas, hay aspectos que se consideran en esta área, ¿no? Un aspecto formal y un aspecto del contenido. El aspecto formal está más relacionado con la forma que yo entrego el documento, cómo redacto, la precisión que tengo en el manejo de la información que tengo. Ya, eh, cómo planteo el estilo de trabajo de ese documento. Entonces, eso es ya más formal, de forma, ¿ya? Pero un aspecto de contenido está orientado a tres cualidades que se pueden mencionar. La originalidad, ¿ya? Que es un conocimiento nuevo, eh, eh, y que se trata de estudiar y aportar, obviamente. Una significatividad que está en relación a la importancia, relevancia, vigencia y actualidad del problema. Y la viabilidad, que básicamente es como si de acuerdo a las condiciones que se tienen, como los recursos, es posible o no realizar la investigación. ¿Ah? Y eso también hay que tomar en cuenta. Aunque hay investigaciones que son, eh, digamos, han sido un aporte y los recursos no son tan estratosféricos, ¿no? No son tan grandes. Y sin embargo, con pocos recursos, pero con una gestión bastante buena, se ha podido lograr investigaciones bastante, digamos, importantes en el medio educativo. Entonces, depende mucho de cómo el enfoque que tiene el investigador también dentro de la educación, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y bueno, dentro de todo, ya teniendo como ya ciertas condiciones para realizar la investigación, y tenemos, digamos, ciertas, a ver, que no me quiero distraer. Hay un micrófono que está abierto. Ya. Si no me distraigo, y justamente un tema que estoy tratando de plantear acá en la presentación, ¿no? Entonces, como les menciono, uno ya el análisis previo de todo lo que es la problemática, las condiciones que se trabajan,
y pasando con la formulación de todo eso, ¿no? Hay un punto que es importante y que yo en algún momento ustedes lo han visto también en los artículos, en un momento de los artículos que siempre están presentes, por lo menos en las investigaciones cuantitativas, ¿no? Que es la hipótesis, ¿ya? Y la hipótesis es un concepto que se tiene que tomar con cierto cuidado, diría yo. Em, Porque acá eh, se, se hace presente, diría, la comprensión general de la problemática. Porque uno podría decir, ya, ok, eh, eh, lo que yo entiendo de la problemática y lo que yo quiero hacer, lo tengo claro, por lo tanto, yo voy a proponer una hipótesis, o a lo mejor no una, dos, tres, ¿cierto? Con la convicción que yo tengo que comprobar eso, porque eso es parte de la esencia de lo que uno entiende como hipótesis. Entonces, hay que verificarla y de ahí empieza ya como la parte, digamos, el camino, ¿no? De establecer metodología y todo lo demás para poder desarrollar la investigación. Eh, Incluso considerando el marco referencial teórico, ¿no? O sea, dentro de los principales apartados que están dentro de este documento que inicialmente se constituye como un proyecto. ¿M? Entonces, eh, eso es importante tenerlo en claro. Ahora, yo hablaba anteriormente, dije, a ver, una, dos, tres, cuatro hipótesis. La verdad que esta parte, digamos, no es que uno tenga que tener una cantidad de hipótesis eh, por reglas, ¿no? Depende del estudio que uno realiza. El mismo estudio, seguramente, de acuerdo al acabado conocimiento que tenga del tema, va a poder decidir si es una, si es dos, si son tres, a lo mejor con una basta, no sé. Entonces, no hay un número preciso que yo pueda decir, van a tener que hacer tantas hipótesis. Eso lo va a definir el tema que uno está desarrollando. Bueno, es un poco lo que quería mencionar sobre ese tema que de repente se vuelve un poco complejo en el sentido de que también está asociado con los análisis estadísticos, ¿no? Ustedes ya vieron que hay una serie de elementos que hay que considerar en ese aspecto cuando aplicamos la estadística. Entonces, eh, es importante considerar ya desde este punto de vista a lo que uno tiene que ir, ¿no? Ahora, hay algunos aspectos y aspectos, eh, digamos, esenciales que están en en el origen de la hipótesis, ¿no? Entonces, estos términos que nosotros, seguramente ya con la identificación de las, las, eh, las variables, eh, tenemos que ser capaz de identificar eso para también constituirla dentro de la hipótesis, ¿ya? Eh, Estas variables deben ser fáciles de ser observadas y medibles, ya cosa que en la realidad se puedan, em, digamos, abstraer de esa parte conceptual y poder trabajar en base a eso, a lo real, a lo que uno tiene, ¿no? En el campo de investigación. Entonces,
tenemos también una relación entre la hipótesis y las variables. Eh, la idea es medir, ¿cierto?, las variables para poder ir estableciendo los canales, los caminos para poder resolver la problemática, ¿ya? Ahí nosotros nos damos cuenta, si somos capaces, del escenario que tenemos, poder identificar estas variables que van a hacer un aporte a la solución de la problemática. Lo cual es importante, porque si uno no tiene esa capacidad de entender eso, podemos identificar cualquier cosa, eh, eh, establecer una hipótesis o dos, no sé, pero esas hipótesis se van a poder demostrar, serán capaces de, digamos, con eso solucionar la problemática. ¿A qué nivel de profundidad llegamos? Entonces, todo eso tiene que estar afinado con el conocimiento que uno va adquiriendo en ese trayecto eh, para poder ir identificando estas relaciones que son importantes. ¿Ya? Eh, bueno, eh, considerando esto, hay una forma, y seguramente ya la mencioné, que es la operacionalización de las variables. ¿Ya? Y esto es tomar estos conceptos que son abstractos, que no, que son las variables, y tratar de poder descomponerla para viabilizar su medición y determinación. ¿Ya? Esa es un poco la idea de esta metodología operacionalización de variables. Y en eso tenemos que considerar que uno puede establecer una matriz, ¿cierto? En donde podemos eh, definir ciertos elementos que van a estar en la matriz, ¿ya? Entonces, no me recuerdo si estoy tan, digamos, la verdad que no me recuerdo muy bien si hicimos en algún curso esta matriz de operacionalización. Pero bueno, la idea es que en esta matriz tengamos definidas las variables. En nuestra columna deberíamos tener la definición conceptual de la variable. También deberíamos tener una definición real que consiste en definir una dimensión y luego subdimensiones del- de la primera, de la primera dimensión, que la dimensión trata de colocar en distintos escenarios el concepto de la variable, con la idea de poder establecer en cada uno de esos escenarios una forma de medir, ¿ya? Que ya no sea, como les dije, tan teórico la variable, sino que al, al subdividir la variable, así un poco como se hacía eh, con los códigos o con las categorizaciones, ¿ya? Se trataba de tener una idea central, pero se definían distintas categorías, ¿no? Entonces, por ahí mismo se podría asumir, digamos, que la variable se descompone y tiene distintos escenarios y la idea sería de poder medirlo, esos escenarios, de acuerdo a ciertos conceptos, ¿ya? Em, y bueno, para poder medir, tenemos que la definición operacional, que está en relación a los indicadores. Estos indicadores nos dan la pauta en cada dimensión
de cómo podríamos tener una medición en cada una de estas dimensiones de la variable. Y ahí hay un trabajo que se puede hacer y, bueno, identificar en cada una de esas dimensiones eh, qué técnica se puede aplicar para poder extraer eh, la variable o el dato, ¿no? El dato o los datos, cosa que después yo pueda trabajarlo sistemáticamente, ya sea en una matriz ya mayor, en donde yo voy eh, rescatando los datos, sistematizándolos, ordenándolos, cosa que ya se pueda aplicar la estadística. ¿Ya? Entonces, esas son como las tres elementos que uno podría contener una, una matriz de operacionalización. ¿Ya? Entonces, es bueno considerarlo porque una de las dificultades que normalmente se encuentran en la confección ya sea de proyectos de investigación o porque el origen empieza por ahí, cuando uno hace el proyecto de investigación, es esto, la operacionalización de variables. Entonces, en la medida que uno va acercándose, entendiendo un poco más, se hace un poco más amigable esto, ¿ya? He revisado algunos libros y sí, hay bastante información, pero de repente la información que hay es muy, de repente el lenguaje que usan no se entiende mucho. Entonces, por eso que es importante tener el acercamiento con mm, con diccionario, con definiciones, cosa que se entiendan los conceptos que se manejan en esos libros. Bueno, eso respecto a la operacionalización. Bueno, eh, digamos en la misma línea, yo le hablaba de de estas técnicas de recolección de datos, ¿no? Y asimismo vamos a tener instrumentos, pero en las técnicas se mencionó ya que en este enfoque tenemos la encuesta, que nos sirve básicamente para muchos estudios que uno desee realizar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, eh, la encuesta tiene algunos temas que que se pueden resaltar, ¿ya? Que son importantes, digamos, eh, conocer. Eh, bueno, primero que dentro de las características está la variedad y flexibilidad de la aplicación. Eh, Se puede aplicar en distintos contextos dentro de la educación y la organización también de preguntas puede ser diversa. ¿Ya? Eso es importante, juega a favor. La comparabilidad también se pueden tener, digamos, esta técnica y con las respuestas, o ya sea con las mismas preguntas, ¿no? Eh, Se pueden tener referencias y así como se hacen en estudios similares, pueden ser un beneficio, ¿ya? Y se pueden comparar estos resultados. Entonces, eso es importante, ¿no? Respecto al desarrollo tecnológico, eh, bueno, ahora actualmente tenemos que no había antes. Nosotros me acuerdo que teníamos que elaborar prácticamente la encuesta, eh, básicamente es lo que decían los libros, no había mucha en esa, bueno, las redes de estas de los TICs y todo eso todavía no estaban. Entonces tenía que nacer
originalmente esta propuesta de encuesta, ¿ya? Y ahí uno tenía un acercamiento bastante directo con el profesor y había bastante intercambio de información. Pero actualmente ahora tenemos plataformas digitales que pueden hacerlo. De hecho, el Google, ustedes los conocen, el Google Form, da hasta los resultados, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto la tecnología ha sido un apoyo, pero hay que tener cuidado porque yo ya con algunos estudios se da cuenta de que hay cosas, si son cosas básicas, diría yo, de frecuencia, que sí se pueden obtener, pero cuando ya hablamos de una estadística un poco más elevada, hay que recoger los datos y trabajar con la estadística en Excel, por ejemplo, y, y poder tomar esa decisión, ¿no? Porque no se puede, no se puede, digamos, arriesgar, ¿ya? Porque a lo mejor no es la aplicabilidad que uno necesita. En el tema de la oportunidad, bueno, la verdad que esto también es variable, se puede obtener información en un plazo bastante corto y por lo mismo se pueden hacer los análisis quizás rápido, ¿cierto? Bueno, eso depende también de la cantidad de datos que uno pueda tener, porque la verdad que trabajar en la sistematización de datos también puede, como que puede ser rápido, como que puede ser lento, pero hay una oportunidad de poder tener, digamos, el análisis rápido, ¿ya? Em, la idea también de que, eh, acá, ya, que no me había pasado, estaba hablando muy de corrido, no había corrido la diapositiva. Bueno, la comprensión es importante que sea, sobre todo en las preguntas, sea clara, precisa y, y sea, digamos, eh, en relación a lo que uno necesita, ¿ya? Porque cualquier resultado no es la idea, sino que tiene que ser de acuerdo a lo que uno está preguntando. Y por el otro lado, el costo de eficiencia sí puede ser en algún momento, si es que uno quiere invertir en un software, por ejemplo, hablando de tecnología, o hacer una encuesta un poco física y grande, puede ser caro, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con esa relación de costo y eficiencia, ¿eh? Que puede ser? Puede ser que si uno tiene recursos pueda tener grandes resultados, pero también el bolsillo hay que cuidarlo. Entonces, ese yo diría que es una característica que se puede dar, ¿ya? Entonces, todas estas características sí son dentro de lo que puede aportar a una encuesta, ¿ya? Por otro lado, dentro de lo que se puede plantear como etapas para realizar la encuesta, eh, están las siguientes. Obviamente hay que identificar la problemática o sea, el objetivo que tiene la encuesta, obviamente está relacionado con la problemática que yo necesito. Cuando hablamos de selección de técnicas, no me refiero a una observación, sino en la misma encuesta, que hay distintos tipos de encuestas como estructuradas, no estructuradas o mixtas, ¿no? Entonces, una de esas se puede elegir, ¿no? A eso se refiere la técnica, que dentro de la misma encuesta uno puede elegir en especial la que más idónea sea dentro de la encuesta. También hay que considerar el diseño de la muestra, y esto está relacionado con, con el tipo de muestreo que yo voy a hacer.
¿ya? También el diseño del instrumento, que generalmente es un cuestionario, pero hay que confeccionarlo. Luego vamos a hablar del cuestionario porque se dan distintas situaciones en la estructura del cuestionario. La recolección de la información, ¿cierto? Mediante el cuestionario, procesamiento y análisis de la información, la sistematización de datos, el análisis estadístico y todo lo que conlleva. Y bueno, por último es hacer el informe. Es un poco en relación a esto, a esta técnica, ¿no? A ver, bueno, y luego tenemos el tema del cuestionario, ¿eh? Que eso no lo podemos obviar. Ahora sí, tengo que hacer la referencia que así como podemos tener cuestionarios en lo que es la encuesta, también es válido considerar que eso, o sea, el instrumento también como cuestionario puede utilizarse en una entrevista, ¿ya? Y eso ya es otro punto. Pero acá lo estamos ubicando en lo que es encuesta. ¿Ya? En general, los cuestionarios se utilizan con dos propósitos básicos: la descripción y la medición de variables, ¿ya? Eso lo va a dar la experiencia, como ya les mencioné, en cómo yo hago las preguntas y cómo las voy a estructurar las respuestas. Entonces, eso ya depende mucho de la expertise que tienen los que hacen el cuestionario y que deben tener, o sea, desde mi punto de vista sí debería tener experiencia, pero uno tiene que partir desde ya tratando de proponer algo. Y si antes no se ha hecho esto, bueno, siempre hay una primera vez. Hay que guiarse por la teoría, cómo estructurar un cuestionario. Hay que guiarse por la experiencia también de otros. Si lo van a hacer en forma digital, lo van a hacer en forma física, ¿cierto? Entonces, toda esa condición hay que ver cómo se hace. Y bueno, hay tipos de cuestionario. Por ejemplo, se puede clasificar estos tipos en el tipo de respuesta, el momento de la codificación y la forma de administración. Esos son la clasificación que le podemos dar al cuestionario, ¿ya? Em, bueno, acá yo voy a mencionar algo sobre el tema de las respuestas que uno podría estructurar en un cuestionario, ¿ya? Entonces, hay cuestionarios de respuesta cerrada, los cuales son em, que cada reactivo, es decir, cada pregunta, consta de un número fijo de alternativas de respuesta, ¿de acuerdo? Eh, se propone la pregunta y bueno, voy a tener alternativas, pueden ser normalmente cuatro que uno puede proponer y esa sería un cuestionario. Bueno, si todas las preguntas están en base a esa estructura, sería un cuestionario con respuestas cerradas. Lo otro, un cuestionario de respuestas semicerradas, son aquellas que además de presentar diferentes alternativas, incluyen una alternativa que es una alternativa abierta, como quien dice, y coloca uno otro. Entonces, a lo mejor lo pueden haber visto por ahí. Y acto seguido colocar una línea para completar ese otro, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces ese sería como un cuestionario de respuestas semicerradas. El cuestionario de respuestas abiertas son aquellas cuyas respuestas requieren de la expresión
escrita del sujeto. Es decir, uno hace la pregunta y el encuestado tiene que responder, ya sea escribiendo, eh, qué sé yo, físicamente o en la computadora, lo que se le está preguntando. Eh, Luego tenemos el cuestionario mixto. Son aquellos que están integrados, digamos, por alguna pregunta cerrada. ¿Ya? Pueden haber preguntas cerradas o semicerradas y otras que son abiertas, ¿cierto? Que uno tiene que responder. Entonces, es un poco la estructura que puede darse. Ahora, un poco volviendo al tema de la otra clasificación que el momento de la codificación. En un momento yo les coloqué ahí un ejemplo donde había una sistematización de datos en Excel. Entonces yo le colocaba la respuesta y a cada respuesta le asociaba un número. Entonces esa codificación también se puede hacer porque yo de alguna forma a esas eh, preguntas que son más cualitativas se les da una condición numérica, ¿no? Entonces, con el objetivo de que pasen a ser analizadas en términos de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque así como eso se hace, eh, nos permite establecer, digamos, ciertas relaciones en torno a esas variables. Entonces, ahí también aparecen estas escalas de Likert, ¿cierto? Listas de Likert, que también proporcionan esa facilidad de que un enunciado cualitativo pase a tener una escala, rango para poder medir y podamos cuantificar eso, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar como una especie de, digamos, clasificación de estos cuestionarios. Otra es la forma de administración. Yo hablaba de que podrían hacerse en forma eh, telemática, física, hasta telefónica, creo que se hacen encuestas. Entonces, esa ya depende de cómo uno va a tener acceso a la información, cómo uno planifica y plantea cómo va a obtener los datos. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Eh, bueno, pasando a uno de los puntos que también son importantes, es el análisis de datos. ¿Ya? Eh, este análisis de datos, em, la idea, em, bueno, siempre va a ser la idea tratar de interpretar, ¿no? Y estamos en esa línea de la encuesta que podamos recoger y trabajar con cierta, digamos, con ciertas herramientas estadísticas también. Bueno, en el contexto educativo, el análisis de datos eh, puede otorgar, digamos, eh, em, o digamos, permite identificar, otorgar eh, patrones estándar, si se puede decir, respecto a los temas, tendencias y hasta niveles de desempeño, ¿no? Depende mucho de lo que uno quiera, pero más o menos por ahí va lo que uno consigue con esta encuesta, ¿no? Digamos, ya con los resultados del, digamos, realizado, obtenido, en términos de cómo se trataron cada uno de los datos que se recogió. Entonces el análisis siempre es pertinente
con las herramientas indicadas de la estadística. Eh, Ahora, ¿qué es lo que es el análisis exploratorio de datos? Eh, bueno, básicamente es examinar los datos eh, para poder tener una idea de cómo vamos a trabajarlo estadísticamente, ¿ya? Eh, por eso que es importante el orden acá para poder eh, eh, tabular, eh, ir ordenando la información. Eh, Tanto es así, por ejemplo, que estos datos cualitativos llegamos a eh, tratar de relacionar con códigos, ¿no? Para poder hacer la interpretación. Entonces, toda esa parte inicialmente se puede decir que eh, es una aproximación al tanteo de qué tipo de datos tenemos, cómo los vamos a trabajar para la aplicación de estas herramientas estadísticas. En educación, como ya se mencionó, eh, básicamente hay una diversidad de datos que uno podría obtener que, bueno, tenemos que considerar siempre ese aspecto de que tenemos que estar preparados, si no, eh, no vamos a tener resultados en lo que podamos investigar. Bueno, prosiguiendo, tenemos el tema que es lo más básico que uno puede, digamos, tratar de echar mano, por así decirlo, es lo que es estadístico. Lo más básico son las frecuencias, ¿ya? Eh, bueno, dentro de lo que yo les mencioné, creo que les mandé un correo, le dije hasta la página 19, porque hasta acá llegaba más o menos el tema de la frecuencia, porque de ahí para adelante creo que hubiera sido un poco complejo, a lo mejor, eh, digamos complejo porque los conceptos hay que entenderlos y tratar de entender mejor es entender el concepto y luego tratar de ejecutar algunos ejercicios. Pero eso seguro lo van a hacer en estadística, aunque se pueden hacer algunos ensayos, ¿no? Básicos. Bueno, la frecuencia son las medidas, eh, bueno, medidas, porcentaje, proporciones, que aportan al análisis de datos. Eh, estos son, estos datos son estadísticos, que son simples, como ustedes pueden ver, en el manejo de, qué sé yo, de respuesta en la encuesta, eh, y que pueden ser interpretados y otorgar información, ¿ya? Eso en sí, en general, muy general, lo que es una frecuencia. Pero ahora, si vamos a un dato más estadístico, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor, ¿ya? Y eso lo pueden constatar cuando hacemos la estadística en la encuesta. La frecuencia relativa es el cociente entre un valor y el tamaño de la muestra, ¿ya? Y eso también estaría dentro de los datos que uno maneja en la estadística o en la encuesta. La frecuencia absoluta y acumulada suma de cada una de las frecuencias absolutas de cada valor, conformando en cada suma un valor acumulado. Ya, eso se va a ver en tabla, porque eh, primero que nada hay que tener el concepto y después verlo en cómo se ejecuta. Y la frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada
la de anterior, de un valor y el tamaño de la muestra. Entonces, eso en sí sería lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? Y bueno, no sé si tienen alguna consulta, ya estamos más o menos. Ujú. Magister, yo, buenas noches. Buenas noches, dígame. No sé si le haré la pregunta mañana que tendremos la tutoría con usted o ahorita que le mande un No, correo. mañana mejor, Ya, mañana, Magister. porque ahora estamos en otro, como en otra frecuencia, ¿no? Entonces, mañana cualquier cosa ya de la sumativa 2, ¿no? Entonces, mañana nos colocamos ahí y vemos los avances que hay de las tareas, si hay alguna duda por el mismo tema de cómo hacerlas, eh, o, o qué hay que hacer, ¿no? No, no hay problema. Mañana lo vemos. Ya están citados, ¿no? Ya. Entonces, eso por un lado, ¿ya? Bueno, no sé, yo traté de resumir lo mejor que pude y tratar de que ustedes también puedan tener este insumo para este cuestionario. Eh, no sé si tienen alguna duda. Bueno, yo fijé para las 21:15. Les doy este tiempo para que repasen ahí y luego a las 21:15 ejecutamos el cuestionario, ¿les parece? ¿Ya? Repasen la presentación que yo se las mandé, ¿ah? Sí, ¿ya? Entonces, eso. Esperemos entonces, quedarán unos 9 minutos, creo, por ahí. ¿De acuerdo? Y procedimos con el cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa ahí me pueden avisar, pero a las 21:15 procedemos.
ya creo que pueden comenzar. Eh, si terminan, se pueden retirar, no hay ningún problema. Ok.